Conversado Argumentos, gracias a todos los que se mantienen en sintonía a través de la señal de Globovisión, unidos en solidaridad. Seguimos conversando con el alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque. Nos hacía un recuento de lo acontecido y las primeras horas que siempre son importantes para salvar vidas luego de el doblete sísmico, luego de una situación como esta, una tragedia, un terremoto. Estar allí puntual, estar en el lugar requiere pues de mucha coordinación y que también los efectivos en esos momentos también están pasando una situación personal. Digamos, a todos obviamente nos afecta, nos asusta, tenemos familia, tienen Claro. hijos, tiene madre, igual los funcionarios, y es un momento de actuar de forma rápida, ¿no? Cómo manejar, cómo se manejaron también en esa parte, porque son situaciones que nos ponen a todos como familia pues en momentos tensos, momentos de gran tensión por lo vivido. Fue además un doble terremoto, fue bastante fuerte en la forma en la que se sintió en distintos estados de nuestro país, y vemos con preocupación cómo muchas personas todavía se mantienen con estas secuelas psicológicas por lo vivido. No es cualquier cosa lo que se vivió, y allí tienen que separar por un lado, ¿no?, esa parte digamos familiar para atender a esa contingencia como un superhéroe, ¿no? Lo que sucede es que los que tenemos responsabilidad de conducción en situaciones como estas es cuando debemos tener la cabeza más fría. Yo, en el momento del terremoto, yo estaba en un bautizo en el Hotel Cayena y sentimos la primera vibración y luego se fue la luz por unos segundos, regresa la luz y empieza el primer terremoto muy fuerte y nos recostamos de una columna, yo estaba con mi esposa y nos abrazamos y empiezo a contar los segundos y veo que se está prolongando mucho y veo que está cayendo agua de la piscina que está en una parte superior y empezamos a rezar. Y para que te des una idea, rezamos un Padre Nuestro completo en voz alta, un Ave María completo, y aún seguía el terremoto. Sí. En ese momento yo empecé a pensar en el plan de una vez en la cabeza. Pensé primero en los Palos Grandes, que reconozco y sabemos todos el riesgo sísmico que tiene. Y de inmediato también pensé en los sectores populares de Chacao, que todos están construidos, casas unas sobre otras. Y empecé a pensar, mientras que se paraba, cuál iba a ser las primeras acciones. Claro. Entonces, en lo que se para, salimos del hotel, todo el ambiente estaba con la vibración de los edificios, la tierra se veía, o sea, una nube de tierra, los gritos, la gente corriendo. Monté a mi esposa en el carro, le dije, ve a dónde están los niños y me avisas. Y me monté en una moto y me fui al Petunia. Llegamos muy rápido, pero es el momento en Ahí el ya le que, habían avisado del colapso cuando se claro, en traslada el al radio me dijeron Petunia, que había sí, colapsado claro. y de inmediato me fui hacia allá, pero en el camino ya tú vas pensando justamente en los protocolos que has trabajado. Y yo dije, ya Protección Civil debe estar llegando al lugar, la policía va a estar acordonando, ahí va a estar Salud Chacao, vamos a coordinar con las clínicas cercanas y con Salud Chacao, que ya tenía la capacidad de respuesta para la emergencia, y llegar al lugar para ver con mis propios ojos la magnitud. Cuando llego, obviamente, ves un edificio de 14 pisos caído y el de atrás también caído. Me paro en la moto, veo alrededor y me bajo de la moto y de una vez empiezo con el radio a ubicar las unidades de Salud Chacao. Dónde estaban y dónde iban a ser los puntos de salida. Imagínate los carros que no sabe, o sea, la gente en sus vehículos tratando de salir del Claro. lugar, haciendo las coordinaciones con la policía para hacer los cierres controlados, pero permitiendo que las ambulancias llegaran al lugar. Y desde ese momento llamé al equipo, teníamos afortunadamente antenas de Starlink y nuestro equipo estaba comunicado por radio. Teníamos dos maneras de comunicarnos. En los carros teníamos las Starlink y los radios. Llamé a las personas del sistema que manejamos de la tarjeta vecinal que tienen radio y les dije, evalúen ya cuántos vecinos hay en el Cayena, cuántos en el Obelisco y cuántos en el Don Pepe. Y con la tarjeta vecinal, ellos me fueron mandando la lista de los vecinos que tienen tarjeta de residentes que están ahí. Y de alguna forma fuimos sacando Claro, una cuenta de tenían. cuántas víctimas probables podíamos tener. Luego a eso le sumamos que era día de fiesta y que habían personas que afortunadamente no estaban allí y otras que lamentablemente habían tenido invitados en su casa. Sí. Y de ahí inició el protocolo que ya inició en ese momento y no ha terminado hasta el día de hoy, porque tiene varias etapas. Ya la etapa Claro. de hoy, o la que vamos actualmente, tiene que ver con la evaluación de absolutamente todas las estructuras de edificios en Chacao. Son 3.100 entre residenciales, comerciales, empresariales y centros comerciales. Iniciamos con las residenciales y teníamos este plan de las etiquetas. Etiqueta verde, amarilla y roja. Que esto también siempre genera muchas interrogantes en los Sí, vecinos cuando le colocan la amarilla o cuando le colocan la roja. sí, para mí es importante.
aclararlo las veces que sea necesario, especialmente porque en mi municipio hay mucha juventud prolongada, que es mejor explicárselo porque se ponen muy nerviosos. En el caso de la verde, justamente tiene que ver con que la estructura, este primer barrido, por llamarlo de alguna forma, lo hicimos con muchos ingenieros. Yo hice una reunión con más de 100 ingenieros en la Plaza Altamira, que la dejamos documentada, donde salimos a evaluar este primer barrido, las estructuras. Necesitábamos saber cuáles edificios tenían daños estructurales, vigas y columnas, que es lo más grave. para poder o evacuar definitivamente o permitir la entrada. Todos los edificios que están en verde, afortunadamente, no tienen daño estructural. Son edificios que la gente puede ingresar, pero en todos los casos ponemos el nombre del inmueble y la fecha, porque yo hago la analogía con un examen médico. Imagínate que tú te hagas hoy un perfil 20 y esa es la foto de tu salud en ese momento. Es lo mismo con los edificios. Ponemos la fecha y la hora porque tenemos constantes réplicas. Y la idea es que si viene una réplica de más de 4.5, todo el trabajo se borra y lo hacemos de nuevo. Luego viene el criterio amarillo, que tiene que ver con las estructuras que no tienen un daño estructural, valga la redundancia, que pueda hacer colapsar el edificio, pero si tiene daños en mampostería, entonces se puede ingresar y se debe ingresar con mucha cautela y realizar trabajos de rangos medios y bajos, sin martillos neumáticos ni nada de esto. Simplemente puedes entrar, sacar escombros, puedes estar ahí, pero viene un proceso de recuperación. Y el rojo, que es el más delicado, que yo siempre digo que no es una sentencia a muerte. De hecho, los rojos que hemos colocado en Chacao, antes de colocarlos, yo he llamado a los condominios y les he pedido que vengan a reunirse conmigo, porque la verdad es que la mayoría de nuestros vecinos y la mayoría de nosotros, el patrimonio más importante que tenemos es nuestra casa. Claro. Entonces imagínate que venga una juventud prolongada, un abuelo, y llega a su edificio con una etiqueta roja. O sea, el daño emocional que le podríamos causar. Es por eso que yo convoco a los edificios y les explico que no es una sentencia a muerte, una etiqueta roja, ni una sentencia directa de demolición. La sentencia, la etiqueta roja implica que este edificio va a una mesa de especialistas donde vamos a evaluar la situación del edificio entre expertos. Y luego, en esos edificios en rojo, se hace como el análisis adicional. Repitiendo la analogía médica, supongamos, el primer médico, el internista, vio la estructura y dijo, epa, vi algo aquí que no me gusta, debes ir a un especialista. Y ya desde anteayer tenemos un grupo de especialistas, que son pocos en Venezuela, pero hay muchos que son muy buenos. Los pocos que hay, tenemos muchos de nuestro lado. Y eso es una buena noticia, que están trabajando con Chacao. Ellos están haciendo los levantamientos, ya levantamientos mucho más especializados, con equipos, para determinar si el edificio es salvable o el edificio lamentablemente pasa un proceso de demolición. Esto ocurrió en el terremoto del 67. Muchísimos edificios probablemente fueron decretados con la etiqueta roja o lo que usaban en esa época y luego fueron reforzados y soportaron no solamente el sismo del 67, sino que estos dos sismos que tenemos ahora. Yo rápidamente, porque sé que probablemente tenemos que ya ir al corte. Tenemos que ir a la pausa, sí. Bueno, si quieres te lo muestro luego. Al regreso vamos a revisarlo, pero importante la acotación que realiza sobre este etiquetado, que si tienen una etiqueta roja en su edificio, no es una sentencia de que van a demolerlo, sino que hay que hacer una revisión con los especialistas para ver si se puede reforzar. Vamos a ir a la pausa, al regreso seguiremos conociendo los detalles con el alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, quien nos cuenta el plan de gestión, la fase en la que se encuentran en estos momentos de revisión de las estructuras, de las edificaciones, pero también pasa por entender el terreno, eso también es importante, y las medidas que van a tomar de ahora en adelante. Vamos a la pausa y ya regresamos.